¿qué tal? Yo soy Connie Psicoblogs y te doy la bienvenida a un podcast nuevo. Yo sé que ha pasado mucho tiempo y créanme que los he extrañado mucho, pero ya estoy de nuevo aquí. Les traigo un tema ad hoc con el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Disfrútenlo. Y bueno, comenzamos denominando la depresión. La depresión, pues, es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de signos adversos que son externalizados por factores multifactoriales, los cuales influyen en la persona. Es decir, una depresión no va a tener un solo factor de inicio, sino que van a ser varios y de distintos ámbitos. Se caracteriza por la tristeza, la reducción significativa de actividades, autorreproches, la visión pesimista de ver la vida, la famosa falta de ganas de hacer cualquier cosa, incluso tomar un simple baño. La tristeza es considerada como el elemento que pone en marcha a los demás. En este caso serían en consecuencia. Sin embargo, puede estar presente la tristeza y no haber una reducción de actividades cotidianas o de recreación. Podemos llamar a esta una depresión ansiosa o agitada. Otra persona puede autorreprocharse y estar enojada consigo mismo, sin presentar un cuadro de tristeza ni inhibición. Nos lleva a cada uno de los terapeutas a estudiar y a analizar sobre todo cada uno de los casos como único. Estudiar cada uno de los elementos de la estructura depresiva en cada uno de los pacientes. Por otro lado, se denomina melancólico o depresivo al individuo que está constantemente insatisfecho de sí mismo. Se queja constantemente de sus relaciones, de sus logros, de sus fracasos, de su suerte, que en vez de estar triste puede también estar enojado o irritable. No podemos considerar al autorreproche como factor definitorio en la depresión. El verdadero núcleo de la depresión es la tristeza y la falta de ganas o motivación. Hagamos un pequeño paréntesis para delimitar situaciones como cuando, por nombrar una situación familiar, que se les haga familiar y común, sufrimos una desilusión de cualquier tipo. Entonces, ¿qué pasa? Vemos disminuir el interés por las personas y las cosas. Ahí es donde radica la inhibición de la que yo les estoy hablando, sin realmente llegar a sentir tristeza ni hacernos reproches a nosotros mismos. O puede que sí. Podríamos decir entonces que en esas situaciones de desilusión en realidad estamos tristes, pero no nos percatamos de ello, siendo inconsciente nuestra tristeza. Tanto la tristeza como la inhibición no serían en última instancia sino manifestaciones de alguna otra entidad que las está condicionando y que constituye la base del fenómeno depresivo en sí. Freud definió la depresión como la reacción a la pérdida del objeto. Esto es, el objeto entiendan como un ideal para la persona que sufrirá la pérdida. La pérdida de una figura significativa en nuestras vidas puede dar origen a la depresión. Y vamos a ver, en realidad no me interesa hacer una síntesis para ustedes que me están escuchando de la teoría psicoanalítica acerca de la depresión, ni tampoco un estudio de los numerosos factores que la provocan y que en esta se plantean. Mejor vamos a hablar de diversos factores que interactúan en la depresión. ¿Se han preguntado
¿Qué papel tiene la culpa en la depresión? Aquí lo que hay que cuestionarse, pienso yo, que es en qué forma la agresión puede conducir a la depresión en una persona. La persona puede satisfacer su intencionalidad agresiva a través del sufrimiento que experimenta al sentirse inferior, malo, o se hace sufrir mediante la inferiorización, la ridiculización, como si se usara un arma, un ataque al narcisismo a través de nuestras propias palabras. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué se les viene a la mente? Cuando la agresión está dirigida contra el propio sujeto, según Weiss, este no se ama, sino que se odia a través de la ecuación de 3, que es la siguiente: agresión, desvalorización y colapso narcisista. Entonces cae en la depresión. El sufrimiento puede dar placer. ¿Qué les dice esa frase? De ahí que algunas personas no aceptan que se crea que están bien. Cuando se encuentran con otra persona, la reciben con una letanía de sus desgracias, pues en realidad necesitan verse a sí mismas sufriendo para entrever la posibilidad de sentirse queridos. Un cuestionamiento bastante difícil de creer, ¿no? Y de pensar sobre todo. Es decir, estas personas no se identifican con el dolor, sino con la contemplación en sí del dolor, desde una perspectiva de amor por el sufriente. Según Melanie Klein, la agresión genera culpa cuando se logra integrar los objetos internos como bueno y malo en una totalidad, como un todo. La persona se siente entonces culpable y se deprime. La agresión determina la culpa y esta consecuenta en depresión. Lo básico en el sentimiento de culpa no es la presencia de mayor o menor agresión. Hay un texto de Freud que se llama Introducción al Narcisismo y que me parece que vale mucho la pena citarlo aquí. Él decía: los impulsos, sucesos, deseos o impresiones que un individuo determinado tolera en sí o por lo menos elabora conscientemente son rechazados por otros con indignación o incluso ahogados antes de que puedan llegar a la conciencia. La persona entonces construye un ideal con el que constantemente compara su yo real, es decir, se carece de semejante ideal porque es un ideal, no existe en realidad. No se tiene ese ideal y tampoco está reprimido. Y esa se vuelve la pérdida con la que la persona tiene que lidiar, la pérdida de ese ideal. Se necesita sentir responsabilidad y culpa por los ataques realizados contra uno mismo y contra el objeto interno. El experimentar esos deseos de repararse y sobreponerse no es algo que se genere en la persona de manera automática, por voluntad propia, sino que se vuelve un ejercicio a través del proceso terapéutico y el estudio de cada caso, de las categorías que le aporta la cultura a la persona y en las que se determina si este llamado autoataque que la persona sufre puede y debe ser reparado. Debemos entonces ser conscientes que la depresión es un estado profundo que incapacita a las personas en su estructura, sobre todo psíquica, y en sus pensamientos y acciones. Entonces,
Desde esa conciencia, tener la empatía y el tacto de comprender la compleja situación mental que atraviesa el estado depresivo en las personas, muchas veces también la compleja situación física. La depresión puede ser una defensa ante la crítica interna a nuestro ideal interno. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Porque la crítica a lo externo no se tolera, ya sea por la culpa o por la persecución, es que se opta entonces por criticarse a sí mismo. Entonces, vamos a decir, desde la perspectiva psicoanalítica y desde mi perspectiva como terapeuta, el paciente depresivo está dividido, vive como si fuera dos personas diferentes. Hagan de cuenta, una persona se ataca y busca ocasionar sufrimiento, humillaciones a sí mismo, y otra persona, dentro de esa misma persona, reacciona a todo lo anterior mostrando dolor y pidiendo clemencia a través del llanto y la tristeza. Ahí está la persona dividida, como si fueran dos personas. El llanto constituye una defensa ante el ataque, que es la expresión primaria de la agresión hacia sí mismo. La autoagresión puede ser una defensa frente a la persecución que esta persona no se atreve a enfrentar. Entonces, podremos decir que la depresión no es defensiva, sino la consecuencia de un ataque a sí mismo. Y ya sé que seguramente algunos están pensando que no se trata de culpabilizar a la persona o de decir, te estás autoatacando, deja de hacerlo, y como por arte de magia ya deja de pasar y el paciente o la persona vuelve a un estado anímico óptimo donde se sienta feliz y no se sienta inmóvil, que no puede avanzar y muy triste, frustrado o enojado. No, todo esto pasa a nivel inconsciente. Esos autoataques son a nivel inconsciente. Ese sentimiento de culpa y de necesitar repararla, todo eso es inconsciente. El paciente deprimido es, por lo general, esa persona que se queda detenida, se queda fijo, inmóvil en su lugar y sobre todo que está sin ganas de ejercer actividades, de pensar sobre sí mismo, sobre el futuro, sobre cualquier cosa. La manera en que el deprimido objeta el trabajo anímico, el trabajo psíquico en sí, es perdiendo precisamente las ganas y la motivación. Y pónganse a pensar, realmente esa es una razón muy impotente ante el cambio, ante el atreverse a hacer algo. El simple hecho de decir, no tengo ganas, no me dan ganas, no siento motivación, no le ve interés. Es la forma más radical de las personas depresivas a quedarse inmóvil, a no actuar. Y es que no pueden actuar, no es que simplemente un día se puedan despertar y puedan decir, a partir de ahora, como la canción, ¿no? Hoy voy a cambiar y voy a tener ganas y voy a verle el sentido lindo a las cosas. Se escucha por lo general las típicas frases de échale ganas, tienes todo por delante, no te hace falta nada. Pero es más que eso, ¿no? Se trata de que la persona busque ayuda,
que hable sobre esa falta de ganas, sobre esos sentimientos de enojo, quizás, de falta, de pérdida. Es solo así que la psicoterapia de la depresión o la psicoterapia para un paciente depresivo no es un tratamiento, como lo he mencionado en mis tweets, para darle ánimos, para darle palmaditas o echarle porras en general. No es para motivar al paciente. Esto tiene más que ver con ubicar al paciente con esa pérdida de ganas, con esa quizás pérdida de objeto, con algún duelo que no está queriendo elaborar. Hay que pensar qué hay detrás de esa pérdida de ganas, de esa falta de satisfacción, de ese sentimiento de vacío, de esa incapacidad a hacer cosas tan sencillas, de perderle el sentido a la vida. Esto fue todo por el podcast de hoy. Estuvo un poco cortito, yo lo sé, pero bueno, se me ocurrió hacérselos y dejar de procrastinar yo misma los podcasts que yo quería traer desde hace mucho tiempo. Espero que te haya gustado, que les haya generado cuestionamientos a sí mismos, que les haya generado también pensamientos quizás respecto a alguna persona cercana a ustedes por la que ven algunos rasgos depresivos, y que les haya generado conciencia sobre todo para poder abordar, tratar, contener o simplemente escuchar a una persona que les haga su conocimiento que está pasando por una depresión. ¿Ok? Muchísimas gracias otra vez por acompañarme. Espero sus comentarios. Si les gustó este podcast, que lo compartan con personas a quienes les pueda interesar, que lo guarden, que lo comenten sobre todo y que me sigan acompañando. Se vienen más podcasts y más temas.